Buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un excelente domingo. Estamos continuando con las actividades del Día Internacional de la Luz. Hoy es 16 de mayo, Día Internacional de la Luz. Primero que nada quiero dar las gracias al capítulo estudiantil de la UAM, SPY. Quiero dar las gracias a nuestra presidenta, Gaby, Gracias, a Gaby. Ricardo, que nos ayuda mucho. Pues sí, yo me uno al sentimiento de todos, a la Y, felicitación por esta gran bueno, mi nombre iniciativa, es por la labor que todos los Manuel capítulos Monroy, están haciendo. Creo que estudiante de además Ingeniería Física de octavo trimestre, y me encuentro con mi amigo Joseph Aces. ¿Qué onda, Joseph? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Imanol. Buenas tardes a todos. Y pues, como dijo mi compañero, vamos a nosotros presentarles algunas de nuestros experimentos que realizamos en honor a este Día de la Luz. Sí, bueno, voy a presentarles un experimento sobre reflexión y refracción, y a la vez voy a compartirles una presentación. Entonces, permítanme un momento. Un segundo. Okay. Eh, ahí está mi presentación. Sí. Sí. Y ahí está. ¿Se ve bien mi presentación y el video? Sí, se ve bien. Bueno, espejismos o materiales ópticos. Del lado izquierdo de mi pantalla voy a presentarles los experimentos que estuve haciendo, y del lado derecho voy a estarles explicando unas cosas sobre fenómenos ópticos, óptica geométrica y un poco de teoría, ¿no? Entonces, primero, la velocidad de la luz es de 2.997, 300.000 kilómetros por segundo. Y bueno, primero que nada, esta ecuación con la que estoy señalando es el índice de refracción de un material. El índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz dentro de ese material. Este índice de refracción es importante porque digamos que nos va a ayudar a determinar cómo va a incidir la luz en un material, ¿no? O en una superficie. Entonces, la ley de reflexión nos dice que el ángulo con el que el rayo incidente, que es con el que estoy señalando, eh, el ángulo con el que incide el rayo incidente va a ser igual al ángulo eh, del cual se refleja el rayo, ¿no? Tenemos un rayo incidente, este es un material, la superficie, y este es otro material. Tenemos un rayo incidente que va de una superficie a otra. Esta línea que ven ustedes aquí la llamamos como la normal. Bueno, en realidad es un plano, pero aquí simplemente va a estar representada con una línea. Y creo que de las cosas más importantes para entender estos fenómenos de la luz es la ley de Snell. Con la ley de Snell podemos determinar los ángulos con los que se dan el rayo refractado y el reflejado a partir del rayo incidente. Es el seno del ángulo del rayo incidente sobre el seno del ángulo del rayo reflejado, que es igual al índice de refracción del rayo de la superficie donde se refracta la luz sobre
sobre el índice de refracción del material desde el cual se está incidir la luz. Algo importante que nos va a servir para un experimento posterior que voy a presentar es la reflexión interna total. La reflexión interna total se da cuando el ángulo del rayo refractado es de 90 grados. Entonces, bueno, la ley de Snell, esta que está aquí, o la ley de refracción, también se le conoce como ley de refracción, pues si el ángulo del rayo refractado es de 90 grados, entonces el seno se hace 1. En consecuencia, tenemos esta modificación a la ley de Snell que nos permite obtener un ángulo crítico en el cual podemos obtener la reflexión interna total. Por ejemplo, aquí tenemos un rayo incidente, pasa de un material con agua al aire, esta es la superficie, y aquí se va variando el ángulo hasta que llega el punto en el que el ángulo del rayo refractado es 90 grados respecto al plano. Y bueno, esta ecuación pues nos permite obtener el ángulo crítico para el cual podemos obtener reflexión interna total. Y bueno, quiero platicarles un poco de historia antes de pasar a las cosas. Primero voy a comenzar con Isaac Newton. Y bueno, antes de que apareciera Isaac Newton y todas sus contribuciones, estaban distintos fenómenos de la luz. Fenómenos de la luz, fenómenos de calor, fenómenos gravitatorios, fenómenos eléctricos y magnéticos, entre muchos otros fenómenos. Entonces llega Isaac Newton y estos fenómenos de la física que antes se daban por separados, digamos que con las teorías de Newton se dio la oportunidad de juntarlos algunos en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el sonido en realidad son partículas o átomos que se mueven en el aire, lo cual antes de Newton no tenía ninguna relación, ¿no? O sabemos que el calor igual es producido por movimiento, y movimiento de las que nos dio las bases Isaac Newton. Y bueno, después tenemos a Maxwell. Aquí lo que ocurría es que los fenómenos eléctricos y magnéticos estaban separados, no había una relación. Entonces llega Maxwell y con sus 4 ecuaciones de Maxwell unifica toda la electricidad y el magnetismo en lo que se conoce como la teoría electromagnética. Y entonces, ¿qué propone Maxwell? Pues que la luz en realidad es una onda. Y no solo la luz visible que observamos, sino la luz en realidad forma parte de un espectro con distintas frecuencias y distintas longitudes de onda. Bueno, después de Maxwell llega este señor que está aquí, que se llama Max Planck, y él, digamos, da la introducción a lo que es la mecánica cuántica, que posteriormente otros científicos se encargarían de publicar más, de reforzar la teoría, ¿no? Y bueno, con la mecánica cuántica se pueden explicar muchas cosas, ¿no? Yo diría que es la base de todos los fenómenos químicos, todos los fenómenos de la biología, pero había una cosa que no podía explicar la mecánica cuántica, o bueno, no lo hacía de manera precisa, que es básicamente la luz y los materiales, ¿no? O sea, luz incidiendo en materiales. Entonces, llega el rockstar de los físicos, Richard Feynman, y él junto con otros 2 científicos que no recuerdo su nombre, desarrollan lo que es la teoría de la electrodinámica cuántica. La teoría de la electrodinámica cuántica nos permite dar respuesta a todos los fenómenos de toda la física, ¿no? Excepto a excepción de la gravedad y de los fenómenos que ocurren en el núcleo, ¿no? Como la radiación y sí, los fenómenos que ocurren dentro del núcleo atómico. Entonces, la teoría de la electrodinámica cuántica
pues modifica la teoría de Maxwell y crea una teoría de interacción de la luz con la materia. Más sin embargo, esta teoría es muy complicada. Los cálculos son cálculos groseros, ¿no? Grotescos que nadie se aventaría a realizar, ¿no? El punto es que aquí la teoría de la electrodinámica cuántica trabaja con probabilidades y obtiene resultados experimentales que no difieren de la teoría, es decir, la electrodinámica cuántica tiene una precisión muy grande, y bueno, es una teoría que igual da las bases de la química y de otras ramas de la ciencia, ¿no? Como la biología. Entonces, voy a presentarles un experimento, digamos, vamos a decirlo así, mental, con estos pequeños diagramas. Tenemos una fuente luminosa, como un láser, y tenemos digamos, un cristal, ¿no? Que va a reflejar la luz. Y aquí tenemos un detector de luz. Vamos a trabajar a la luz como fotones, ¿no? Vamos a dejar de lado la teoría ondulatoria de la luz. Por ahora nos vamos a centrar como si fueran fotones. Entonces, esto es un cronógrafo. Este cronógrafo va a medir el tiempo que tarda en llegar el fotón hasta el punto A, hasta el detector, y va a seguir su trayectoria. Entonces, lo que nos va a dar el cronógrafo es una flecha, y su longitud, por decirlo así, va a representar el tiempo que tarda en llegar dicho fotón. Por ejemplo, aquí tenemos el cronógrafo. En este caso, el fotón tardó más en llegar a A, y al sumar estas flechas, la cabeza de la primera flecha con la cola de la segunda flecha, y sacar una flecha resultante, el cuadrado de dicha flecha va a ser la probabilidad que haya de que el rayo incidente llegue al punto A través de la reflexión, reflexión, perdón. Entonces, en este caso, tenemos una lámina de cristal muy delgada, y la probabilidad de que llegue dicho fotón al punto A es de 0.0025, es decir, es casi nula. Si nosotros hacemos incidir un haz de luz sobre una superficie muy delgada de cristal, vamos a observar que no va a haber reflexión. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Pues que la reflexión, sí, es cierto, es casi nula. Y ahora vamos a estudiar un poco más de la reflexión. Que por cierto, aquí surge una historia muy bonita, una historia de amor, cuando un fotón conoce a un electrón. Y bueno, ya verán por qué. Primero tenemos una fuente luminosa, tenemos un espejo y un detector de fotones, que se llama fotomultiplicador. Esta que está en el punto Q es una pantalla que no permite que el fotón viaje directamente de S a P, sino que lo hace incidiendo reflejándose sobre el espejo, y así lo hace sin que se vaya directamente, ¿no? Digamos. Pero, no sé, seguramente ustedes están familiarizados con que la luz incide sobre un espejo y el ángulo reflejado es igual al ángulo incidente. Pero lo que voy a hacer aquí es mostrarles diferentes caminos, que en realidad así es como ocurre en la naturaleza. No es que el fotón viaje del punto S al punto G y del punto G al punto P. Lo hace en infinitos caminos posibles que por simplificación no voy a considerar. Voy a considerar nada más estos caminos. También hay caminos a lo ancho y largo de la placa de cristal,
Pero no lo voy a considerar por simplicidad y voy a trabajar con las probabilidades de estos caminos, ¿no? Entonces, voy a dividir la placa de cristal o de cualquier material que sea, ¿no? En estas partes. Y bueno, aquí está lo que les explicaba del camino más largo y camino más corto. Hay diferentes caminos con los que el fotón puede llegar al detector de luz, unos más cortos y otros más largos. El sentido común nos dice que el fotón toma el camino más corto siempre, pero yo aquí estoy diciendo que no, tiene infinitos caminos posibles y ahorita vamos a ver qué ocurre realmente. Entonces vamos a tomar el cronógrafo y vamos a medir el tiempo que tarda el fotón en llegar de todos los posibles caminos y vamos a seguir su dirección. Entonces, aquí es como si estuviera representada las distintas secciones de la placa y estos son los resultados que nos arroja el cronógrafo. Nos arroja una flecha que tiene una cierta dirección y lo que vamos a hacer ahora es sumar estas flechas. La cabeza de una flecha con la cola de la siguiente flecha y así sucesivamente. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos esta suma de flechas. Ahora, quiero que observen algo aquí muy importante. Las flechas en los tramos ABC, cuando las sumamos, forman círculos y se cancelan. Es decir, estos caminos que toma el fotón de los extremos tienen una probabilidad muy baja, una probabilidad nula de que ocurran. Y los caminos que más aportan a esta probabilidad, en este caso, son las de las flechas E, F, G y H, que, digamos, esta es una explicación en términos de probabilidad de por qué hace eso la luz, ¿no? Por ejemplo, en el experimento que se ve a la derecha. Tenemos distintos caminos que el fotón puede tomar, pero el que se observa es el del centro. ¿Por qué lo hace? Simplemente porque las probabilidades de los extremos se cancelan una a otra. Y obtenemos una flecha mayor en el centro. Aquí esta es la suma de la flecha y el cuadrado de la longitud de esa flecha es la probabilidad que hay de que el haz de luz se refleje sobre la superficie. En este caso la probabilidad es seguramente 96% o mayor, ¿no? Y bueno, aquí tenemos tenemos una interfaz entre aire y agua y aquí se explica la refracción. Esta es la refracción explicada con probabilidades. Si tomamos el cronógrafo otra vez y seguimos la dirección del rayo del fotón, medimos su tiempo, obtenemos estas longitudes, estas flechas, que al sumarlas se van a cancelar las de los extremos, probablemente los de esta zona y los de esta zona, y lo que vamos a obtener es que las flechas que más aportan probabilidad a que el fenómeno ocurra son las del centro. Por esa razón, cuando se refracta un fotón, un rayo de luz en una superficie a otro medio, es realmente porque la probabilidad ahí es mayor. Ok. Ahora, voy a explicarles dos fenómenos muy comunes, muy básicos de la luz. El primero es el fenómeno de que la luz viaja en línea recta. Ese es, digamos, lo más básico que hay, ¿no? Yo
no viaja en línea recta. Voy a suponer que hay infinitos caminos. Bueno, por simplicidad aquí estoy tomando solo 7 caminos, A, B, C, D, E, F y G. Pero voy a suponer que existen estos caminos, que la luz no viaja en línea recta, y voy a cronometrar el tiempo y con un cronógrafo voy a seguir la dirección del fotón. Entonces, el cronógrafo nos va a arrojar como resultado estas flechas. No me quiero meter en términos complejos de matemáticas y de vectores ni nada de ese estilo, por eso las estoy llamando flechas. Y bueno, vamos a sumar estas flechas. Aquí está, y otra vez lo mismo. Las flechas del camino A, B y del camino FG se van a cancelar mutuamente, y seguramente las del camino C y E también, y lo único que nos va a quedar es la probabilidad del fotón del camino S de P, es decir, en línea recta. Aquí está la suma de A a G, la suma de las flechas, y vemos que realmente esta flecha con esta se va a cancelar, esta con esta se va a cancelar cuando la sumemos, y el único aporte que va a haber son las de las flechas C, D y E. Es decir, no es que la luz viaje en línea recta, sino que hay una probabilidad mayor de que esta viaje en línea recta. Por eso ocurre esto, ¿no? Y bueno, ahora otro fenómeno muy importante que quiero mostrarles es el de una lente focalizadora. Tenemos igual múltiples caminos con los que el fotón puede llegar de S a P, y aquí en medio tenemos una lente focalizadora. ¿Para qué es esta lente focalizadora? Bueno, es simplemente para reducir el tiempo en que tarda un fotón en llegar al punto P cuando el camino es muy largo, ¿no? Entonces, lo que hace esta lente focalizadora es que tenemos un determinado ancho de la lente focalizadora, y ese ancho de cristal permite que en los caminos más largos, en los que posiblemente el fotón llegue a P, disminuya. El tiempo disminuye, y cuando cronometramos esos movimientos del fotón, lo que obtenemos son flechas de distinta longitud, que de hecho eso siempre ocurre así, bueno, supongamos que son de distinta longitud, pero todas las flechas van a tener la misma dirección, de tal manera que a la hora de sumar estas flechas, que aquí lo estamos viendo, pues no se cancele ninguno, que el fotón llegue de... Básicamente estamos focalizando la luz con probabilidad, estamos dando una explicación de por qué esto ocurre así. Y bueno, aquí la historia de cuando un fotón conoce un electrón, todo esto que les expliqué, que ocurre con los fenómenos a nivel macroscópico de la luz, realmente con probabilidad, con flechas, es lo mismo que ocurre en las interacciones a nivel atómico, a nivel microscópico, pero en este caso tenemos dos actores principales, el fotón y el electrón. Y estos dos actores principales explican toda la física, a excepción, como ya lo mencioné, de la gravedad y de las interacciones nucleares. Pero estos dos actores tienen tres acciones principales. Primero, que el electrón se mueva. Segunda, que el electrón absorba o emita un fotón. Tercera, que el fotón se mueva. Y bueno, estas interacciones fotón-electrón ocurren a nivel microscópico, como ya lo mencioné, a nivel atómico. Y lo que hacen los físicos es hacer lo mismo con las flechas con las que trabajé en los fenómenos que les mostré, pero lo hacen a nivel atómico. Obviamente
Estoy simplificando mucho los términos y las matemáticas, desde luego. Pero bueno, por ejemplo aquí, un electrón en movimiento emite o absorbe un fotón y sigue su camino, ¿no? Y digamos, como si hubiera un cronógrafo, sigue las direcciones y el tiempo que tardan estas partículas en hacer estas tres acciones que ya les mencioné. Y al final calculan probabilidades sumando las flechas. Y bueno, todo esto que les platiqué, todos los fenómenos que simplificadamente les mostré con flechitas, es lo que se conoce como la teoría de la electrodinámica cuántica de Richard Feynman. Aquí, por ejemplo, unos ejemplos de esos diagramas. Otra diferencia igual es que no solo trabajamos en el espacio, como lo hice yo en los fenómenos de la luz a nivel macroscópico, sino que también trabajan en el espacio-tiempo. Es decir, agregan una variable, la variable tiempo, y estudian todas las interacciones que existen. Y bueno, ese es una explicación esta teoría puede dar una explicación de muchos fenómenos, de la reflexión, de la reflexión, de por qué la luz viaja en línea recta, etc. Entonces, ahora quiero platicarles un poco del experimento del lado derecho. Seguramente ya vieron reflexión y refracción. Pero aquí, justo aquí, quiero mostrarles cuando incide el rayo láser en este chorro de agua. Quiero que observen aquí cómo se produce la reflexión interna total y que prácticamente se sigue por todo el chorro de láser, sin importar la curvatura de es decir, este es curvo. Y no importa qué tanto se doble este chorro de láser, y porque más tarde lo voy a platicar porque es importante esto, para explicarles lo de la fibra óptica. Y bueno, este es un primer experimento. Ahora le doy la palabra a Joseph para que nos explique su experimento. Adelante, Joseph. Muchas gracias. Bueno, Bueno, déjame dejar de compartir. Listo. ya se observa. Sí. Vale. Bueno, en esta ocasión voy a presentar un experimento sobre lo que es la fosforescencia, este fenómeno físico. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros tenemos dentro de un material, cada material tiene átomos y estos átomos constan de núcleos y de electrones orbitando a su alrededor. Y bueno, lo que pasa en la fosforescencia, que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, de este tipo de materiales que brillan en la oscuridad, ¿no? Como las estrellitas de noche y las luces, esas que son muy, muy brillantes y ese tipo de cosas. Bueno, lo que está sucediendo es que los electrones que están en el último orbital alrededor del núcleo reciben energía en forma de una onda electromagnética, que también lo podemos pensar como un fotón, es decir, la luz se comporta como onda y como partícula, y bueno, entonces recibe esta onda electromagnética, la absorbe este electrón, y ahora al absorber esta onda energética, que está cargada con energía, este electrón tiene más energía que la que tenía antes, es decir, en su estado basal, y por lo tanto tiene que dar un salto a un nivel de energía mayor, el cual le llamamos el estado excitado, y entonces el electrón tiene mayor energía y tiene un orbital mucho más amplio con el núcleo. Y
después, una vez que está en este estado, al ser un estado más energético, también es un estado más incómodo para el electrón, ya que a él sigue siempre la trayectoria de menor energía. Entonces, en cuanto le es posible deshacerse de esa energía, se deshace de ella de la misma forma que la recibió, en forma de una onda electromagnética, o si quisiéramos verlo como en términos de partícula, en un fotón. Es decir, que está en su estado natural, recibe un fotón y después lo devuelve al ambiente y regresa al estado en el que estaba naturalmente, por decirlo de cierta forma. Una vez que este fotón regresa, otra vez podemos volver a cargar el material aventándole más ondas electromagnéticas y así generar el salto. En esta imagen vamos a poder apreciar eso mucho más claro. Vamos a decir que tenemos 3 niveles de energía, cada uno formado por uno de estos círculos. Y entonces vamos a suponer que este es nuestro electrón que empieza en el nivel 2 de energía. Entonces lo que nosotros podemos hacer es entregarle energía. ¿De qué forma? De esta. Esta es la energía que tiene un fotón. Es decir, la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia de onda. Y entonces, cuando nosotros le entregamos esta energía y existe este cambio energético, entonces el electrón tiene que saltar al siguiente nivel. Aquí podemos apreciar sobre la cuantización de la energía, justamente como platicó mi compañero de Max Planck, que hacía referencia a la cuantización de la energía. Nosotros aquí lo podemos apreciar en este fenómeno, ya que el electrón no puede pararse en algún lugar en medio de estos círculos, porque es una zona energéticamente prohibida. Entonces, hasta que no acumule esta energía que le hace dar el salto de N2 a N3, del nivel 2 al 3, entonces simplemente se va a mantener en el orbital 2. Y cuando recibe esta energía pasa al orbital número 3 y ese va a ser su estado energético hasta que pueda deshacerse de la energía excedente que tiene y regresar al lugar inicial que tenía. Y también, bueno, nosotros lo que apreciaríamos mucho en este experimento es justamente eso, como cuando nosotros vamos a cargar un material, es decir, tenemos un material fosforescente que puede aceptar mucha de esta energía en forma de fotones, es decir, de luz, saca mucha energía de la luz, la almacena y una vez que ya no está recibiendo esa energía, es decir, cuando está a oscuras, la regresa al ambiente y es por eso que percibimos como si estuviera brillando en la oscuridad, porque nos está regresando esta energía que ya la habíamos metido y que guardó hasta que se pudo deshacer de ella y regresar este electrón a su orbital original. Y esto es básicamente lo que se aprecia en el experimento que vamos a realizar, que realizamos y que vamos a anotar. Entonces, lo que nosotros podemos ver es justamente en esta imagen, tenemos nuestro material que está en estado basal, no ha recibido energía en forma de luz. Nosotros le metemos esa luz y son en forma muy energética y entonces las absorbe. Como platicaba mi amigo, tenemos esta relación de amor entre el electrón y el fotón y la absorbe y se queda en un estado excitado hasta que se puede ir deshaciendo de esa energía extra que tiene el material. Y este proceso es muy lento, por eso nosotros podemos poner a cargar por algunos minutos estas estrellas que son el material fluorescente, y una vez que apagamos la luz puede durar mucho tiempo brillando en la oscuridad. Y ya que cómo desprenden esta energía es con ondas mucho menos energéticas, es decir, las partículas llevan mucho menos energía cuando salen que cuando están entrando. Es por eso que este proceso es mucho más lento. Y entonces cuando no hay luz se están emitiendo los fotones y eso es lo que vemos en la última parte de la imagen. Y bueno,
Aquí tenemos el experimento en donde podemos apreciar que se están cargando nuestras estrellitas de material fluorescente y que una vez que apagamos la luz vemos perfectamente cómo brillan. Y esto es la luz que están irradiando de regreso con las que fueron cargadas con esa linterna de alta potencia. Y entonces se aprecia muy bien eso. Ahora, en esta parte del experimento lo que estamos haciendo es trazar un triángulo dentro de este bonche de estrellitas y vamos a ver que las únicas que van a brillar son aquellas que fueron cargadas con la luz, es decir, las que están en el contorno del triángulo que dibujamos al incidir esta luz de alta energía en ellas, y cómo la van a regresar únicamente aquellas sobre las que se incidió, y solamente vamos a ver un triángulo fosforescente y no todas las estrellas completas. Y bueno, aquí ya nada más la estamos terminando de cargar y ahorita se va a apagar la luz y vamos a poder notar el contorno del triángulo, que aquí se observa muy bien como como solamente el triangulito es el que está brillando, es decir, es el que nos está regresando la energía con la que lo habíamos cargado. Y pues bueno, en ese sentido este sería el experimento y le regreso la palabra a mi compañero para que continúe con el siguiente experimento. Sí, gracias. Ok, entonces voy a volver a compartir pantalla. Segundo. ¿Se ven mis dos pantallas? Sí, ya se ven. Bueno, ahora sí, de todo lo que les expliqué en el primer experimento, creo que esta es de las aplicaciones más interesantes y sobre todo de la reflexión interna total que ya vimos en el primer experimento. Entonces, reflexión interna total y fibra óptica. Antes de pasar a esto, del lado izquierdo hice un experimento con una manguera, la llené de agua con un poco de pintura y hice incidir el láser sobre esta manguera. Entonces, lo que quiero que aquí observen es que el tubo transporta la luz. Es decir, no importa cómo doblemos el tubo, la luz se va a reflejar en él y se va a transmitir. Por ejemplo, aquí lo estoy poniendo bajo la mesa para que observen. Ahí, cómo se transmite la luz, cómo viaja la luz a través del tubo. Y bueno, ¿por qué la fibra óptica? La fibra óptica transmite de manera más veloz los datos. Vamos a transmitir datos con luz. Entonces, ¿cómo funciona? Pues gracias al principio de la reflexión interna total, es que funciona la fibra óptica. Primero, la fibra óptica apareció antes que en las telecomunicaciones, tuvo sus aplicaciones en la medicina. Por ejemplo, se usaban fibras ópticas para que observar por dentro del cuerpo
y como son muy delgadas, pues digamos no afectaban a los órganos, ¿no? Digamos no eran invasivas estas fibras ópticas y así podían observar por dentro del cuerpo humano. ¿Cómo es la fibra óptica? Bueno, tenemos eh, estos tubos muy delgados, del tamaño del grosor de un cabello humano. Y bueno, a través de estos tubos se hace incidir luz que se refleja. Y bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, un cable de fibra óptica y observamos una capa delgada que rodea a la fibra óptica. Este probablemente es un conductor, más bien es un conductor. ¿Y por qué está este conductor aquí? Les voy a explicar por qué. Aquí quiero que vean cómo tenemos reflexión interna total y la intensidad de la luz es notable, es una intensidad grande, pero a medida que va avanzando en el tubo, vemos que va desapareciendo, es decir, con la distancia, la luz va perdiendo potencia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que no pierda potencia y así los datos que transmitamos lleguen de manera más eficaz? Pues se usan amplificadores. Pero como estos cables de fibra óptica están bajo el mar o bajo tierra, pues ustedes se preguntarán cómo funcionan los amplificadores, de dónde obtienen su energía. Bueno, lo que rodea el cable de fibra óptica es un conductor que transporta corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica la lleva a los amplificadores y los amplificadores pues hacen su trabajo y dan un mayor impulso a la luz para que no haya pérdidas de datos. Entonces, como ya les comenté, estos cables de fibra óptica están bajo el océano y son cables que están por todo el mundo. Probablemente se le viene a la cabeza a uno que el Internet funciona con satélites, pero no. La verdad es que el mundo está rodeado de cables de fibra óptica. Entonces, ¿cómo funcionan las telecomunicaciones? Voy a dar un ejemplo. Supongamos que ustedes mandan un mensaje de texto por internet. Este mensaje de texto es transformado a código binario, a ceros y unos, y estos ceros y unos son transmitidos hacia una antena que está en una torre, que está en su comunidad, por medio de ondas electromagnéticas. Entonces, un 1 es una onda, digamos, una onda electromagnética de alta frecuencia y un 0 es de baja frecuencia. Entonces, cuando estas ondas electromagnéticas llegan a la antena, ahora lo que sucede es que hay un cable de fibra óptica conectado a esta torre, a esta antena, y cuando llega una señal, una onda electromagnética de alta frecuencia, se genera un pulso de luz, en este caso un 1. Y cuando llega una onda electromagnética de baja frecuencia, no se transmite nada, no hay pulso de luz, no hay nada, y así es como se transmiten los datos por medio de este cable de fibra óptica. Un 1 es un pulso de luz y un 0 pues no es nada. Entonces, como ya les comenté, estos pulsos de luz viajan por reflexión interna total a través del cable de fibra óptica. No se permite que pierdan intensidad por los amplificadores y llegan al receptor y un proceso muy similar, inverso, se produce ahí. Y así es como funcionan los cables de fibra óptica y bueno, su aplicación en las telecomunicaciones, que es de las más interesantes. Del lado izquierdo estamos observando la reflexión interna total en un tubo de acrílico cuadrado. Aquí se observa cómo hay pérdida de energía.
Pero aquí lo importante es, bueno, se los dejo un momento más para que puedan. Miren, aquí lo que quiero que observen es cómo se transmite la luz por medio del tubo. Y básicamente estamos transportando luz. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se refleja en el fondo. Y bueno, así es como funciona la fibra óptica. Otra vez, reflexión interna total. Perfecto, chicos. Y bueno, ese es el segundo experimento de mi parte. Le doy la palabra a Joseph para que nos presente su segundo experimento y el último de esta charla. Muchas gracias. Listo. Y bueno, voy a presentar el segundo experimento. ¿Ya se ve? ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Y bueno, vamos a hablar del prisma de Newton. Y qué mejor que cerrar el Día Internacional de la Luz con cómo empezó la óptica, que es la rama de la física que estudia a la luz. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. Isaac Newton tenía un contemporáneo al que le apodan el Da Vinci inglés, que se llama Robert Hooke, él fue el que nombró la unidad básica de la vida como la célula, y también el que hizo la famosa ley de Hooke en la física para los resortes. Y bueno, ambos eran contemporáneos y tenían una rivalidad que proviene de que Robert Hooke había dicho que él merecía el crédito por la ley de la gravitación que había descubierto Newton, porque él le había apoyado y que le había dado varias herramientas. A lo que Newton en una carta le respondió que sus aportaciones a lo mucho habían sido regresarle el interés por la astronomía, y la frase muy célebre que se le atribuye a Newton de que si él había llegado tan lejos era porque había subido a hombros de gigantes, haciendo burla un poco de la pequeña estatura de Robert Hooke y de que se decía que era también jorobado. Entonces, de forma de decirle que él por esa idea no merecía nada de crédito. Esto es relevante ya que Newton, para poder subir a ser presidente de la Royal Society en Inglaterra, tuvo que esperar a que falleciera Robert Hooke, ya que era un enemigo con mucho poder y que con él dentro, o sea, en la jugada, no podía subir a ser presidente. Y como trato, como de cortesía de Newton a Hooke, de cierta forma, le había prometido que, que, que el libro en el que Newton desarrolla los principios y fundamentos de la óptica, que se llama con el mismo nombre Óptica, me parece publicado en 1703, lo iba a publicar justamente hasta que falleciera Robert Hooke. Estos dos tenían, justo por esta rivalidad, de que Newton creía que la luz se comportaba como partícula y Robert Hooke creía que la luz se comportaba como onda.
paradójicamente ambos tenían razón, pero eso no se sabría hasta inicios del siglo XX. Y bueno, con un poco de este preámbulo histórico, vemos que así es como nace en este marco la óptica. En este caso particular vamos a analizar precisamente este experimento del prisma de Newton, en el cual hacemos incidir sobre el prisma, un prisma de vidrio, un rayo de luz blanca, y vemos que salen los colores del arco iris. Como ya habíamos platicado, la luz tiene diferentes longitudes de onda. Y en este caso vamos a poder apreciar la descomposición en esas longitudes de onda, ya que en este prisma, o sea, a cada color que nosotros vemos le corresponde una longitud de onda. Aquí lo que podemos observar son todas, bueno, el espectro electromagnético, y lambda aquí en este caso es la longitud de onda, nu es la frecuencia y c es la velocidad de la luz. Entonces, en este caso, si podemos apreciar todo el espectro electromagnético, y únicamente los colores que alcanzamos a ver en el centro de la pantalla son lo que nosotros llamamos lo visible. Es decir, cuando nosotros vemos, solo vemos estas ondas electromagnéticas, las que tienen esta longitud de onda. Y entonces, nosotros podemos observar que, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, cuando se van más allá del violeta, se llaman ultravioleta, y cuando se van por abajo de las ondas rojas, les llamamos infrarrojo. Entre mayor sea su frecuencia, es decir, cuanto menos sea su longitud, mucho más energética va a ser la onda. Entonces, algo interesante y que vale la pena hacer la observación es que las ondas que llamamos ionizantes, es decir, las capaces de romper una molécula, son siempre ultravioletas, pasan el espectro ultravioleta. ¿Por qué es importante decir eso? Porque muchas veces nos escuchamos por la calle que si la señal del teléfono nos va a generar daño a nuestra salud, que si la señal del Wi-Fi nos va a hacer no sé qué en el cerebro, y simplemente eso, por el análisis físico, no parece posible, ya que estas ondas viven en el infrarrojo, es decir, son menos energéticas incluso que el color rojo, y que para nosotros poder hacer una ruptura de alguna molécula, es decir, afectar de manera considerable a una estructura molecular, necesitamos luz ultravioleta. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a proceder a realizar el experimento, en el cual vamos a observar cómo, atravesando la luz blanca, vamos a descomponer la luz en sus diferentes colores. Y bueno, en este caso se ve perfecto lo chiquito que es el espectro electromagnético. Y bueno, pasando a la parte del experimento, aquí vemos cómo se está en la parte izquierda de la pantalla, se está haciendo el prisma, se está reflejando la luz blanca en el prisma, y la descompone en las diferentes longitudes de onda para darnos los colores que todos conocemos. Y bueno, en estas imágenes posteriores se observa a la perfección este fenómeno de descomposición, y en particular esta imagen me parece interesante porque es dentro del mismo prisma la diferente descomposición que tenemos de la onda de la luz, y aquí están todas las longitudes de onda que nosotros podemos apreciar, desde el rojo hasta el violeta, en la parte más superior de la pantalla. Ligeramente se alcanza a notar. Y bueno, esta es la imagen como que diría el concepto en una sola imagen. Es, nosotros metemos una onda blanca al prisma, y de este mismo prisma obtenemos ondas de colores, y es lo que nosotros podemos alcanzar a percibir como los colores.
Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Pues quisiéramos saber si hay algunas dudas o para poder, ¿Preguntas? para poder proceder. Creo que es todo, ¿no? Pues bueno, si no hay dudas, simplemente para cerrar esta actividad, que me parece que es muy rica en cuanto a conocimiento, es decir, abordamos temas de varios niveles en cuanto a la física se refiere. De hecho, tratamos desde los comienzos de la física clásica, es decir, con Newton, y llegamos a hablar de Richard Feynman, básicamente uno de los más grandes físicos del siglo pasado, incluso, y no solo de principios, sino más bien hacia mediados del siglo pasado y finales. Y bueno, esto nos da a entender cuán importante es para nuestra vida la luz y cuánto dentro de la ciencia y de la física hemos logrado avanzar a partir de su estudio, desde la creación de la óptica, como vimos. Y bueno, en cada uno de los experimentos notamos fases interesantes de esta como disciplina y en ese sentido pues como es una forma digna de como hablar de la luz en el Día Internacional y hacer hincapié en lo importante que es para nosotros, tanto en nuestra vida cotidiana como para en nuestros avances posteriores en cuanto a cosas de tecnología y como en cultura. Bueno, pues muchas gracias por vernos. Espero que hayan disfrutado y les mando saludos. Bye.